¿Sabes? Dicen que la traición más dolorosa proviene de aquellos a quienes consideramos más cercanos. Nunca pensé que eso me afectaría, hasta el día en que me di cuenta de que toda mi vida era como una capa delgada de hielo, lista para romperse en cualquier momento. Esta no es una historia de un error accidental o un capricho pasajero. Es una historia que lentamente, pero con certeza, me destruyó desde adentro. Siempre creí que mi matrimonio con Alejandro era fuerte, basado en la confianza y el amor. Pero todo cambió cuando mi hija de mi primer matrimonio, Carla, entró en nuestras vidas. Había pasado mucho tiempo desde que nos vimos por última vez, y yo esperaba que esta fuera la oportunidad para recuperar nuestra conexión. Pero nunca imaginé que Carla, mi propia hija, sería la persona que pondría mi mundo patas arriba. Cuando Carla decidió mudarse con nosotros, no podía ocultar mi alegría. Hacía tiempo que quería recuperar nuestra relación, ya que, después de mi divorcio con su padre, las cosas no salieron como yo esperaba. Ella se quedó con su abuela, mientras yo me sumergía en mi nueva vida con Alejandro, mi segundo esposo. Ahora, Carla, ya adulta e independiente, volvía a estar bajo el mismo techo que yo. ¿Cómo fue el viaje?, le pregunté cuando cruzó la puerta de nuestra casa. Bien, respondió Carla, mirando a su alrededor. En su voz se notaba un cierto frío, pero lo atribuía al cansancio. Alejandro estaba un poco detrás de mí, sonriendo amigablemente. «Me alegra verte de nuevo, Carla», dijo él. Sus ojos reflejaban sinceridad, pero tuve la sensación de que su mirada se quedó en ella un poco más de lo necesario. «Gracias», respondió ella con brevedad, pero también su mirada se quedó en él por una fracción de segundo más de lo que me resultaba cómodo. Nos sentamos a cenar, y yo esperaba que todo saliera bien. Hablamos sobre su vida, sobre lo que había cambiado en los últimos años. Pero cada vez que me daba la vuelta, sentía algo indescriptible entre ellos, como si una energía invisible y tensa flotara en el aire, imposible de ignorar. «¿Te gusta nuestro nuevo lugar?», pregunté, tratando de llevar la conversación a un terreno más ligero. «Sí, es bonito», respondió Carla, volviendo a mirar a Alejandro. Yo sentía que algo no iba bien, pero no podía entender exactamente qué. Esa noche, cuando me acosté, me encontré pensando que entre ellos había algo más que simple cordialidad. Pero ese fue solo el primer paso de un largo camino que me llevaría a la completa destrucción. Pasaron varias semanas, y Carla poco a poco se acomodó en nuestra casa. Al principio todo parecía normal, pero cada vez notaba más que su comportamiento se volvía algo extraño. Empezaba a pasar más tiempo con Alejandro, buscando excusas para quedarse a solas con él. No me parecía una amenaza, pero la sensación de incomodidad crecía lentamente. «Alejandro, ¿no te parece que Carla se está comportando de manera diferente?», le pregunté una noche cuando nos quedamos solos. «¿De qué estás hablando?». Parecía sorprendido, pero había cierta tensión en su voz. «Es como si se acercara más a ti que a mí». Me reí, intentando suavizar la incomodidad, aunque dentro de mí había una sensación desagradable que no desaparecía. Alejandro sonrió, pero su mente estaba en otro lado. Él también había notado cómo Carla empezaba a prestarle más atención. Su presencia se había vuelto algo inadvertido, pero ahora, cada vez más, se sorprendía a sí mismo mirándola de una manera diferente. Luchaba contra esos pensamientos, tratando de reprimir la tentación, pero cada mirada suya, cada roce, lo hacían perder el control de sus emociones. «Esto está mal. Ella es la hija de Marina. No puedo pensar así», se repetía Alejandro, pero Carla comenzaba a invadir sus pensamientos. Notaba cómo ella parecía jugar con él, ligeros roces, sonrisas significativas. Su confianza lo desconcertaba, y no podía entender si lo hacía a propósito o solo intentaba llevarse bien. Pero Carla sabía exactamente lo que hacía. Veía cómo Alejandro intentaba evitar su mirada, pero cada vez sentía que su resistencia se debilitaba. Para ella, esto se había convertido en un desafío, una especie de juego. Sabía que lo atraía, y deliberadamente intensificaba esa tensión. «Alejandro, ¿me ayudas con el estante?». Su voz sonó inesperadamente cuando él estaba solo en la cocina. «Claro», respondió él, tensándose por dentro. Trataba de mantener la distancia,
pero cuando levantaron el estante juntos, su mano rozó la de él por un momento. Carla no retiró la mano de inmediato, dejando a Alejandro atrapado en su propia mente. Ella lo sabe, lo está haciendo a propósito. Le pasó por la mente mientras la miraba a los ojos. En ese momento, sintió que estaba perdiendo la batalla. Carla sonrió, como si leyera sus pensamientos. Para ella, esto era algo más que un simple capricho pasajero. Era su oportunidad de demostrarse a sí misma que era capaz de todo, que podía controlar a las personas, especialmente a alguien como Alejandro. Su madre siempre había sido para ella el ejemplo de una mujer exitosa, que sabía cómo manejar su vida, y ahora Carla quería destruir todo lo que Marina había construido. «Gracias», dijo Carla, manteniendo su mirada fija en él. Había una ligera provocación en sus palabras, como si supiera que el conflicto interno de Alejandro solo se intensificaba. Alejandro se quedó solo en la cocina, respirando con dificultad. Sabía que estaba atrapado, pero aún esperaba poder escapar de esa situación. Después de ese incidente en la cocina, noté que Alejandro se volvió aún más reservado. Evitaba las largas conversaciones conmigo, excusándose con el cansancio del trabajo. Intenté no darle demasiada importancia, atribuyéndolo a las tensiones de la vida cotidiana. Sin embargo, cada vez que me encontraba a solas con Carla y Alejandro, sentía algo extraño en el aire, como si una pared invisible creciera entre nosotros. Mientras tanto, Carla intensificaba su juego. Pasaba más tiempo en la misma habitación que Alejandro, incluso cuando yo estaba en casa. Se reía fácilmente de sus chistes, tocaba su mano, encontraba excusas para pedir su ayuda. Pero su comportamiento estaba tan hábilmente planeado que a simple vista todo parecía una coincidencia. «¿Por qué estás tan tenso, Alejandro?», dijo en susurros una noche, cuando por casualidad se encontraron solos en la terraza. Alejandro estaba de pie, de espaldas a ella, mirando el atardecer. Sentía que su resistencia se debilitaba. Dentro de él se libraba una batalla irresoluble. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, pero no sabía cómo detenerlo. Sus sentimientos hacia Carla eran una extraña mezcla de miedo y deseo, lo cual lo volvía loco. «Yo no lo sé», respondió, tratando de mantener la calma en su voz. «Solo es el trabajo, eso es todo». Pero Carla sabía que no era cierto. Sentía su inquietud, su miedo, su lucha interna. Para ella, ese era un momento de triunfo. Se acercó a él lentamente, como un depredador que finalmente había acorralado a su presa. «Podemos ser sinceros el uno con el otro», continuó ella, colocando una mano sobre su hombro. «Tú también lo sientes, ¿verdad?». Alejandro apretó los puños, tratando de controlarse. Su mente le decía una cosa: «Esto es una locura, esto está mal, esto lo destruirá todo». Pero su cuerpo reaccionaba de otra manera. Cada vez que Carla lo tocaba, perdía el control, y eso lo aterraba más que nada. «Carla, esto…» Se giró hacia ella, pero no pudo terminar la frase. Ella lo miraba directamente a los ojos, su rostro serio, pero en su mirada se escondía una sonrisa. Sabía que él no podría resistirse, y eso la hacía más fuerte. «Lo sé», susurró, acercándose aún más. «Y tú también lo sabes». Alejandro dio un paso atrás, intentando alejarse de su mirada, de sus palabras, pero Carla no se detuvo. Lo mantenía cautivo con su confianza, con su control de la situación. Para ella, esto no era solo un capricho, era una forma de demostrarle a sí misma y a su madre que era capaz de romper cualquier límite. «No podemos…», susurró Alejandro, sintiendo cómo los últimos vestigios de su resistencia se desvanecían. Carla sonrió con satisfacción, retrocediendo un paso, pero su mirada permanecía victoriosa. «Ya lo veremos», murmuró, alejándose de la terraza, dejándolo sumido en pensamientos y dudas. En ese momento, Alejandro entendió que estaba perdiendo la batalla contra sí mismo. El tiempo pasaba, y cada día con Carla se volvía para mí un desafío. Seguía notando pequeños detalles, sus miradas frecuentes a Alejandro, las largas pausas en sus conversaciones. Pero todo parecía tan insignificante que me convencía a mí misma de no pensar en ello. Mi intuición gritaba, pero la ignoraba.
Alejandro y yo habíamos acordado pasar el fin de semana en nuestro lugar favorito, una pequeña villa junto al mar. Ese lugar siempre había sido una fuente de paz para nosotros, pero esta vez algo era diferente. Carla pidió acompañarnos. Explicó que quería relajarse un poco y pasar tiempo con la familia. No me opuse, incluso me alegró la oportunidad de estar juntas. Alejandro aceptó, aunque su expresión seguía siendo impenetrable. Llegamos a la villa tarde por la noche. El mar susurraba suavemente a lo lejos, y una ligera brisa traía consigo el aroma de sal y flores. Siempre me había encantado esa casa. Paredes luminosas, una terraza con vistas a las olas infinitas, y la playa, donde podías caminar descalza, sintiendo la arena fría bajo los pies. Al día siguiente, decidí descansar, mientras que Carla y Alejandro se fueron a dar un paseo por la playa. Sabía que necesitaban tiempo a solas para mejorar su relación, y decidí darles esa oportunidad. Se fueron, y yo me quedé en la terraza, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad. Mientras tanto, en la playa, Carla seguía con su juego. El lugar era perfectamente romántico. El cielo al atardecer se teñía de tonos rosados y naranjas, y las olas susurraban suavemente contra la orilla. Alejandro no podía evitar notar la belleza a su alrededor, pero sus pensamientos estaban nublados. Seguía luchando consigo mismo, pero esa atmósfera solo acentuaba su debilidad. «Es hermoso, ¿verdad?» Carla se detuvo y miró a lo lejos, como si estuviera disfrutando inocentemente del momento. «Sí», respondió él brevemente, sin atreverse a mirarla a los ojos. Carla se acercó más. Su ligero vestido ondeaba con el viento, y su cabello rozaba suavemente su rostro. Lo miró con una sonrisa suave. En sus ojos brillaba esa seguridad de la que él no podía escapar. «¿Alguna vez has sentido que no puedes controlar tus sentimientos?», preguntó ella, dando un paso más cerca. Alejandro se detuvo. Cada paso de ella lo acercaba al punto de no retorno. «¡Carla!», exhaló él, pero su voz temblaba. «Creo que ambos lo sentimos», susurró ella, y sus dedos rozaron suavemente su mano. «No puedes negarlo». El mar susurraba suavemente de fondo, y el atardecer bañaba sus figuras en una luz cálida, como si el mundo entero contuviera el aliento, esperando el siguiente paso. Alejandro cerró los ojos por un momento, sabiendo que la lucha interna que libraba estaba a punto de perderse. La noche cayó sobre la villa en silencio, pero el mar ya no parecía tan tranquilo. El viento se había intensificado, y las olas golpeaban la orilla con fuerza, como si anunciaran una tormenta inminente. Alejandro, Carla y yo estábamos sentados en la sala, disfrutando de una copa de vino. Al principio, la velada fue agradable, pero a medida que avanzaba, sentía cómo la tensión entre nosotros crecía, como si una pared invisible se levantara cada vez más alta. Me fui a dormir temprano, cansada después de un largo día bajo el sol. Alejandro se quedó en la terraza, ya que le gustaba pasar un rato en silencio antes de ir a la cama. Carla se ofreció a ayudarme con la cena, pero rechacé su propuesta, sintiendo un leve agotamiento de su compañía. No podía explicar esa sensación. Era como si algo pendiera en el aire, pero intenté no darle importancia. Cuando me acosté, escuché a Carla salir silenciosamente de su habitación. Al prestar atención a los pasos tras la puerta, comprendí que se dirigía hacia la terraza, donde estaba Alejandro. Mi corazón se encogió, aunque no sabía exactamente por qué. Decidí no salir, confiando en mi esposo, a pesar de todas las dudas que me atormentaban. En la terraza, Carla se acercó a Alejandro más que nunca. Él estaba sentado en una silla, mirando el mar nocturno, perdido en sus pensamientos. Pero cuando ella se puso a su lado, la tensión dentro de él alcanzó su límite. «Sabes que esto está mal», dijo Alejandro sin apartar la mirada del horizonte. Carla sonrió, su voz apenas un susurro mientras respondía. «¿Y qué es lo correcto, Alejandro? No puedes seguir escondiéndote detrás de las palabras. Tú también lo deseas». Su confianza era inquebrantable, y Alejandro sentía que resistirse era casi imposible. Cada vez que intentaba alejarse de esta situación, ella lo traía de vuelta al mismo lugar. «Esto es una locura», dijo él, poniéndose de pie, pero Carla dio un paso adelante,
acortando la distancia entre ellos al mínimo. Tal vez lo sea. Su voz estaba cargada de provocación, pero no puedes negar que también lo sientes. Su mano rozó el hombro de Alejandro, y él sintió cómo su última barrera de resistencia se desmoronaba. Carla estaba demasiado cerca, y la tensión que había crecido entre ellos durante las últimas semanas finalmente encontró una salida. Alejandro intentó retroceder, pero ella no se lo permitió. El beso ocurrió de repente, como si el mundo a su alrededor se detuviera, y por un breve instante, todo lo que estaba mal desapareció. El silencio de la noche se volvió ensordecedor. Alejandro sabía que acababa de cruzar una línea de la cual ya no había retorno. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación en el alma. La casa estaba en silencio. Solo el suave murmullo del mar recordaba que aún estábamos en la villa. Alejandro ya estaba en pie, como siempre tranquilo y sumido en sus pensamientos. Trataba de comportarse como de costumbre, pero yo sentía que algo había cambiado. Carla estaba demasiado callada durante el desayuno. Su habitual seguridad había desaparecido, pero en su rostro quedaba una sombra de una sonrisa triunfante. No podía entender exactamente lo que estaba sucediendo, pero sentía que algo dentro de nuestra familia se había roto seriamente. Pasaron varios días y la vida en la villa continuaba. Alejandro y yo discutíamos nuestros planes para regresar a casa, pero noté que Carla y él se quedaban a solas con más frecuencia. Él comenzó a evitarme, como si temiera mirarme a los ojos. Dentro de mí empezaba a surgir una inquietud, pero aún no sabía hasta dónde había llegado todo. ¿Alguna vez has notado que las cosas no son tan simples como parecen? Me preguntó Carla un día, sentada en la terraza, cuando me acerqué a ella. Su pregunta me tomó por sorpresa, y al principio no entendí lo que quería decir. ¿De qué hablas?, le pregunté, intentando mantener la calma. Carla sonrió. Sus ojos estaban llenos de un significado oculto, y de repente sentí que ella sabía algo que yo aún no sospechaba. A veces solo vemos lo que queremos ver, dijo, como si hablara consigo misma. Y a veces tenemos que enfrentar la verdad. Sus palabras me impactaron, y empecé a pensar en lo que podría estar insinuando. Alejandro se comportaba cada vez más distante. En los momentos en que estábamos solos, solía estar inmerso en sus pensamientos. Evitaba hablar sobre Carla y trataba de disuadirme de incluirla en nuestros asuntos familiares. Una noche me desperté y vi que Alejandro no estaba a mi lado. Decidí ver dónde estaba y salí silenciosamente del dormitorio. La terraza estaba oscura, pero escuché sus voces. Alejandro y Carla estaban juntos de nuevo. Me acerqué sigilosamente, escondiéndome detrás de la puerta, y los escuché hablar en voz baja, sus voces llenas de tensión. «No podemos seguir así», susurraba Alejandro. «Esto es una locura». «No es una locura», respondió Carla. «Es lo que realmente quieres. No vas a huir de esto». Mis pensamientos comenzaron a girar. Estaba parada en la oscuridad, mi corazón latía con fuerza como un martillo. Comencé a sospechar lo que intentaban ocultarme. Regresé al dormitorio, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se derrumbaba. Cada paso resonaba en mi corazón. Todo estaba claro. Las dudas que intentaba rechazar eran la verdad. Me senté en la cama y comencé a temblar, no de frío, sino de ira, dolor y decepción. Esto no era solo una infidelidad, era traición en su forma más cruel, de personas a las que amaba y en quienes más confiaba. Cuando Alejandro regresó al dormitorio, ya no podía mirarlo de la misma manera. En sus ojos vi el miedo. Sabía que lo había descubierto todo. Nos acostamos en silencio y no dije ni una palabra. Sentía que esto era el final, pero aún no sabía cómo terminarlo. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en esa casa, con esa mentira que había infectado nuestro matrimonio. Recogí mis cosas lentamente, deliberadamente, permitiendo que cada acción me atravesara hasta lo más profundo. Sentía que cada objeto que ponía en la maleta simbolizaba la destrucción de nuestra familia. Carla entró en mi habitación mientras guardaba las últimas cosas. ¿Te vas? Su voz era tranquila, casi indiferente, pero podía ver la tensión en su interior. Levanté la vista hacia ella sin responder de inmediato.
En su mirada todavía estaba esa confianza que alguna vez me desconcertó, pero ahora veía a través de ella. ¿Estás satisfecha contigo misma? Le pregunté, sin ocultar la rabia en mi voz. Carla se quedó inmóvil por un momento. Tal vez esperaba una escena de histeria o lágrimas, pero yo permanecía calmada, aunque en mi interior ardía una tormenta. Sus ojos titubearon, y en ese instante vi que ya no estaba tan segura. Pero en lugar de admitir su error, respondió: «No es tan simple como crees. Todos tenemos nuestras razones». Reí, pero no había alegría en esa risa, solo amargura. ¿Razones? Repetí sus palabras. ¿Qué razones podrías tener para destruir la vida de tu propia madre? Carla se giró, sus hombros temblaban. Tal vez en ese momento empezó a darse cuenta de que las cosas no habían salido como planeaba. O tal vez aún se consideraba ganadora, pero ahora su triunfo estaba empañado. Tomé mi maleta y salí de la habitación. Alejandro estaba en el vestíbulo, su rostro pálido. Sabía que nuestra relación ya no tenía salvación. En sus ojos vi súplica y miedo, el miedo de haberlo perdido todo. Pude ver que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. ¿Por qué? Fue lo único que pregunté, deteniéndome en la puerta. No pudo responder. Veía cómo su mundo interior se desmoronaba bajo el peso de sus errores, pero en lugar de disculparse o intentar explicarse, simplemente apartó la mirada. Salí de la casa. El viento afuera era frío, pero dentro de mí había una calma. Quizás era un vacío que ahora tendría que llenar con algo, pero sabía una cosa: ya no podía estar con ellos. Habían destruido todo y no había vuelta atrás. Carla se quedó dentro de la casa, probablemente todavía intentando entender qué había ganado realmente. Tal vez con el tiempo se daría cuenta de que su victoria era vacía. Alejandro se quedó con sus remordimientos, pero no sabía si alguna vez podrían redimir su culpa. Me fui con una sensación de liberación, pero con la conciencia de que me esperaba un camino difícil. Ahora tendría que reconstruir mi vida, sin aquellos que me habían traicionado.